farmer, weed man, weed man. I'm a weed man. Listo, Jesús, entonces cuéntanos por aquí qué vamos a hacer, qué es esta máquina. Sí, entonces este se llama un cromatógrafo líquido o un HPLC. Entonces el cromatógrafo líquido lo que hace es, primero comprime estos solventes. Entonces en este caso se usa agua y acetonitrilo, que son dos solventes que arrastran la muestra a diferentes pasos del sistema de separación. Entonces este módulo que está acá se llama una bomba, ¿sí? Es como una bomba de agua, por decirlo así, pero que con una exactitud y precisión hace que a través de este tubito muy chiquito pase el solvente ya mezclado para que tome la muestra y la lleve al resto del sistema. Entonces él regula el flujo y la presión del solvente. Las cantidades que se usan aquí, estamos hablando de mililitros por minuto, son relativamente pequeñas. ¿Sí? Entonces luego tenemos el tubito pasa por acá y estas son realmente las muestras que se analizan, ¿sí? Entonces digamos que se colocan en estos recipientes pequeñitos que se llaman viales. El equipo es un brazo robótico, lleva esta aguja al vial, toma una porción de la muestra, luego la muestra a través de esta válvula recorre un camino para que vaya a lo que es la columna cromatográfica. La columna cromatográfica es la responsable de hacer la separación de los diferentes cannabinoides. Cuando estamos hablando del HPLC, estamos hablando de un sistema de separación. Entonces, el sistema de separación lo que hace es una matriz compleja que tenemos alrededor de tal vez 200 compuestos, 300 compuestos diferentes, hace que esa matriz, de forma selectiva, yo pueda separar los componentes de interés, en este caso los cannabinoides. A través de esta técnica podemos separar alrededor de 11 a 16 tipos diferentes de cannabinoides. ¿Qué otra cosa pasa acá? Los cannabinoides, cuando van pasando a través de la columna cromatográfica, van interactuando de forma tal de que se van separando a lo largo de la columna, dependiendo de sus propiedades físico-químicas. Y luego pasa al detector, que el detector es quien responde a los diferentes tipos de respuesta que puedan dar los cannabinoides a la salida de la columna cromatográfica. Entonces, en resumen, la bomba lo que hace es asegurar un flujo y una presión que sea constante. El automuestreador toma una porción pequeñita, estamos hablando de microlitros, la lleva a la columna y en la columna se separan para luego en el detector monitorear qué es lo que sale de la columna. ¿Qué tipos de cannabinoides habrían presentes en determinado tipo de muestra? Que serían unas flores. Exactamente. O extracciones. Extracción. Sí. Okay. Entonces eso es lo que hace digamos que el sistema. El sistema se controla a través de un software. El software, digamos que es quien controla todo lo que pasa en el sistema como tal. Entonces aquí podemos ver la parte del automuestreador, cuánto va a tomar de muestra. Aquí regulamos la parte de los flujos y vemos la presión, aquí la temperatura de la columna y aquí todas las condiciones del detector, que es el que emite la respuesta, para luego yo obtener lo que nosotros llamamos el cromatograma. Entonces el cromatograma es la representación gráfica de lo que pasa dentro de la columna y lo que finalmente se ve reflejado en digamos, esa representación gráfica, que es esta que está acá. Entonces lo que uno dice es, el cromatograma es esto que está acá, es la representación gráfica de lo que es la respuesta o la abundancia. O sea, a medida que esto sea más alto, o sea, este pico, por ejemplo, es de CBDA. Sí. Entonces, mientras más alto sea, más cantidad de CBDA va a haber en esa muestra. Okay.
Por aquí veo que CBD, THC, CBG, CBD, CBGA. De ese tema de los cannabinoides he visto que dicen que hay ya como identificados más de alrededor de 150. Son Pero muchos, sí. de esos que ya se haga análisis en el laboratorio, nos contabas que son alrededor de 20. Sí, o sea, los más comunes son pues THC, CBD y CBN, son los más comunes. Pero en general el perfil cubre como entre 11 y 16 cannabinoides que son los más comunes en las plantas. Luego hay otros muy específicos que todavía están estudiando cuál es el efecto terapéutico, cuál es la función en el sistema endocannabinoide, etc. Okay. Sí, pero estos son los más comunes que vas a encontrar de forma regular en las plantas y que mayormente se monitorean a través de pruebas de laboratorio. El cromatógrafo de gases en sí igual es un tipo de técnica que se basa en la separación de los componentes de interés. Entonces, de igual manera se hace un proceso para que la muestra yo la pueda colocar en estos viales. Se hace una extracción, se hace una purificación, una filtración específica de acuerdo a ciertos protocolos para yo luego analizarla. Se coloca acá en un orden específico que yo coloco en el software. Este robot tiene la capacidad de inyectar. Esta es una jeringa pues normal como la que como nos inyectamos en la casa de cualquier medicamento, pero pues tiene ciertas condiciones específicas. Inyecta cantidades muy pequeñitas, que estamos hablando en microlitros, 1 mililitro dividido en 1000. Okay. ¿Sí? Entonces toma una porción de la muestra y la lleva a lo que llamamos el puerto de inyección. El puerto de inyección es esta parte acá que volatiliza los componentes. Entonces los componentes originalmente están en forma líquida, luego cuando pasan acá con la temperatura pasan a estado de vapor. Entonces luego ese vapor es analizado en una columna cromatográfica parecida a la que vemos en el HPLC, pero digamos que la disposición es distinta. La función es la misma que en el HPLC, separar los componentes. Esto pareciera que es un alambre, pero es un tubo muy delgadito que se llama una columna capilar. Súper delgado. Súper delgadito. A través de la columna capilar van interactuando los componentes de toda esa mezcla y se van separando dependiendo de la interacción con la fase estacionaria que está dentro de ese tubito. Es como un tubo que por la parte interna está relleno de como una pintura especial que hace que los diferentes compuestos se retengan y puedan separarse. Luego pasa a través de este tubito al espectrómetro de masa, que es el que está aquí al lado, que es un equipo adicional. Ese equipo, el espectrómetro de masa, lo que hace es rompe la molécula que sale de la columna. La molécula que va saliendo de la columna se rompen y ese patrón de fragmentación es específico para cada uno de los compuestos que salen de forma ordenada, y así yo poder establecer la identidad comparando con bases de datos como la NIST, la Wiley, que son reconocidas mundialmente y que nos permiten establecer la identidad de los componentes que van saliendo de la columna de una forma muy precisa y exacta. ¿Sí? Estamos hablando que este tipo de técnica podemos hacer la separación de cannabinoides neutros. porque hablamos de neutros. Los componentes ácidos tienen una parte que es un grupo carboxilo, que al momento que yo inyecto en el cromatógrafo de gases, esa parte de ese grupo carboxilo sale en forma de CO2. Entonces yo vería los componentes solamente neutros. Por ejemplo, si yo inyecto THCA, se convierte en THC por la pérdida del CO2. Ok. Entonces yo puedo analizar cannabinoides sí por acá, pero los neutros o cannabinoides total. Los terpenos, podemos hacer el análisis de los solventes residuales, podemos hacer el análisis de los pesticidas organoclorados a través de este tipo de técnica. ¿Sí? El robot también puede inyectar líquido y también puede inyectar vapor.
Entonces, cuando yo hago el análisis de solventes residuales, yo coloco acá un producto terminado. Lo lleva acá. Y si es en el caso de flores, que sea el producto, la flor, ¿tienen que prepararla de alguna forma en algún solvente o algo? Cuando voy a analizar la flor y quiero, por ejemplo, ver los terpenos, yo puedo hacer un proceso criogénico para congelar la flor y colocar acá el material vegetal y analizo los terpenos calentando la muestra. Tomo el vapor con una jeringa especial de gases y lo inyecto igual acá. O también se puede hacer se disuelve el material vegetal en un solvente como el etanol, se toma una porción con esta jeringa y se inyecta directamente. Cualquiera de las dos técnicas es totalmente válida. Entonces, de igual manera, todos estos instrumentos se manejan a través de un software. Entonces el software nos permite controlar las diferentes variables de temperatura, de flujo, en tiempo, presión, para poder hacer el análisis como tal, ¿sí? Entonces con esta ventana se controla lo que es el orden de inyección de las muestras y lo que se llama el método cromatográfico, que incluye todas esas variables de temperatura, flujo que ya hablamos anteriormente. Luego, de igual manera, obtenemos nuestro perfil cromatográfico. Por ejemplo, este es un perfil en donde estamos analizando los terpenos. Entonces, al ser obtenido por un espectrómetro de masa, yo le doy doble clic sobre el pico, que es este tiene el componente principal, el limoneno y el timol. ¿Sí? Son de los terpenos principales que hay. Yo le doy doble clic sobre el espectro, que es esto que está acá, que me dice los diferentes iones que tengo, y eso lo compara contra una base de datos. Por ejemplo, este me dice, pues, es el timol. ¿Por qué? Porque tiene una parte de la molécula que da el 135, otra que da el 150, el 91, 115, y es como una huella digital. Entonces, si ustedes ven, esta es la base de datos y este es el espectro que se obtiene experimentalmente. Entonces el espectro que se tiene experimentalmente tiene los mismos iones, 135, 150. Esos iones son partecitas de las moléculas que se rompen al momento de entrar al detector. ¿Sí? Entonces eso es lo que me ayuda a identificar los compuestos. Este es el timol y este es el limoneno. Entonces lo mismo. Entonces el limoneno tiene el 68, el 93, 107, 121, 136. Y en la base de datos pues podemos encontrar que tiene la misma distribución de los iones. Entonces es una herramienta pues muy útil para identificar esos componentes de interés. En este caso, el método que tenemos, podemos identificar alrededor de 40 diferentes terpenos. Cuando hablamos de terpenos hay muchos, alrededor como de 100 o 150 diferentes tipos de terpenos. Los que se monitorean, que son como alrededor de 40, son, digamos, los más comunes, los que tienen más interés a nivel, digamos, que industrial. No sé, limoneno, linanol, mirceno, pineno, cariofileno. Entonces lo que le damos a cada uno de ellos tiene un uso industrial específico, ya sea para el tema de aromaterapia, ya sea sabor, etc. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por habernos recibido por aquí en el laboratorio, por habernos mostrado todo esto, por enseñarnos, seguir aportándole a la comunidad canábica con respecto a todo lo que se puede hacer y lo mucho que hay por avanzar también en investigación en el tema del cannabis. Como ven, aquí se pueden hacer muchos análisis de laboratorio que nos van a ayudar a mejorar nuestros productos finales y ese producto medicinal que tanto necesitan muchas personas en el mundo. Así que bueno, Jesús, no sé si algo más para agregar. No, gracias por la invitación y la idea es que sigamos aprendiendo. Acá en Colombia tenemos muchas facilidades para el cultivo y debemos pues aprovechar eso para hacer nuestros emprendimientos y hacerlo pues realmente pues con calidad y seguridad para el consumo. Exacto. Bueno, esa es la idea, siempre con calidad, siempre con seguridad y con educación. Aquí Whitman, conscientemente. Chao. Farmer, weed man.